México ante la estrategia geopolítica transatlántica y transpacífica de Estados Unidos para el siglo XXI. Un mundo tan interrelacionado, en el que se han sucedido vertiginosas innovaciones tecnológicas, ha vivido un cambio drástico, también en el sistema de las relaciones internacionales. Los actores más característicos del sistema mundo contemporáneo han sido los estados, pero actualmente esto se ha complejizado. Multinacionales y otros organismos internacionales. Las multinacionales son quizá la muestra más significativa del Nuevo Mundo, y algunos autores achacan a su peculiaridad actuación a nivel global parte del orden internacional, la globalización económica. El número de multinacionales se ha incrementado y siguen expandiéndose fuera de sus fronteras del Estado-nación. La globalización y la transnacionalización son una realidad visible. Lo cierto es que el sistema mundo se ha diversificado y los estados-nación ya no son los únicos autores en la esfera global. Pero volvamos a la historia. El panorama mundial actual es debido a la desintegración de la URSS y la consiguiente desarticulación del sistema bipolar, y el triunfo del capitalismo, la economía de mercado y la sociedad liberal, sin enemigos capaces de articular modelos alternativos globales, habían de pasar a extenderse por todo el mundo con Estados Unidos como líder. Y la invasión cultural y política ha llegado a tal punto que asuntos aberrantes lo que promueve en la cultura global, como estrategias diseñadas para destruir los principios naturales de una comunidad. Estados Unidos de América comenzó a apuntar maneras de potencia mundial a finales del siglo XIX, momento en el que los españoles sufrieron una dolorosa derrota a manos del ejército y de la armada yanqui en la denominada Guerra Hispano-Estadounidense. El actual escenario del mundo presenta una gran cultura global que tiende a homogeneizar y estandarizar de acuerdo con unas variables claramente occidentales y mayormente estadounidenses. México no se ha logrado concretar un verdadero modelo geopolítico nacional que proyecte a México en el tiempo como una potencia política, económica o militar. Esto obliga a que tenga que recurrir constantemente a la diplomacia internacional, enarbolando un discurso basado en la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos como un mecanismo de autodefensa para poder preservar su soberanía e integridad territorial ante amenazas intervencionistas e injerencia internacional de potencias extranjeras. El norlatinismo se plantean postulados ideológicos y geopolíticos nacionales con una nueva Comisión Mexicana, orientada a rehabilitar a su pueblo. Se pretende orientar un proyecto geopolítico mexicano para el siglo XXI, materializar una proyección geopolítica económica mexicana para la década de 2050. Visión geopolítica, realidades compartidas. Consolidar a México como potencia media y hegemón geopolítico en su área de influencia inmediata. Esto es un proyecto que se podría aplicar a la relación México-América, buscando puntos en común y concretarlos en México como una potencia líder. El sistema internacional vive una transición compleja, con altos niveles de incertidumbre y de transformaciones aceleradas, con cambios tectónicos que implican desplazamientos y reconfiguraciones geoeconómicas y geopolíticas a nivel global. La principal razón para la perdurabilidad de la gobernanza global hasta su crisis actual ha sido el contexto económico,
en el que se desarrolló. Más específicamente, la intensificación del proceso de globalización que originó un proceso de desnacionalización y transnacionalización que se inició en la década del 70 con aceleración de los flujos de comercio, inversión y financiamiento y una revolución tecnológica, generando una significativa interdependencia económica marcada por asimetrías y desigualdades. En este marco, la interdependencia asimétrica y la inequitativa distribución de beneficios contribuyeron a generar ganadores y perdedores. La ausencia de una autoridad central implicó consecuentemente la necesidad de colaboración y de cooperación entre diversos actores para desarrollar objetivos, normas y prácticas comunes en el tratamiento de los temas globales. La reconceptualización del espacio atlántico en el proyecto hegemónico estadounidense. El interés del gobierno de Estados Unidos por garantizar un posicionamiento estratégico en esta zona, sin abandonar desde luego su presencia en el Pacífico, se debe al enorme potencial que el espacio atlántico envuelve en términos de cooperación, por un lado, pero por otro, por las ventajas comparativas que se caracterizan. Por otro lado, es necesario revalorizar el dinamismo de actores supranacionales, como las grandes corporaciones, de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales y otros agentes de la esfera global. Sin embargo, al rescatar el espacio atlántico como una zona estratégica, es posible visualizar el potencial que éste guarda, al igual que otras regiones como el Pacífico, para cumplir con los mandatos dictados por la razón de Estado y la razón del mercado, que ya fueron explicados. Por ejemplo, una de las grandes ventajas cooperativas que posee el Atlántico recae en su riqueza energética. Esta variable implica una de las razones principales para fortalecer la presencia de Estados Unidos en esta región. La disponibilidad y el reparto de las reservas mundiales del petróleo y gas han obligado a los países consumidores entre Estados Unidos a replantear su propia estrategia y política de seguridad energética, mientras consigue mudar su actual sistema de producción y de industria a cada uno basado en tecnologías verdes de consumo de energías renovables. Otra de las ventajas se ubica en el área comercial, y aquí el principal reto es China. A pesar de que las estadísticas muestran que Estados Unidos sigue siendo el principal polo de atracción de comercio respecto al Atlántico Norte y las Américas, el crecimiento observa una desaceleración mucho más marcada a partir de la crisis financiera iniciada en el 2008. La principal demanda estadounidense consiste en la eliminación de las políticas proteccionistas promovidas por aquellos países en el que los Estados Unidos tienen intereses comerciales. Sistema transatlántico es y siempre representará un pilar fundamental de la participación de Estados Unidos en el mundo, pues este desempeña un papel clave en la configuración de la arquitectura atlántica al asegurar que funcionará tanto para Estados Unidos como para los demás países. El siglo XXI será el siglo pacífico para los Estados Unidos. Se inicia un periodo sin precedentes, dado que los lazos entre Oriente y Occidente son absolutamente esenciales en la política exterior de Estados Unidos. En palabras de Clinton, resulta oportuno preguntarse cómo las élites políticas y económicas estadounidenses continuarán garantizando esa razón de mercado que les permitió dominar como potencia hegemónica durante el siglo anterior. Si bien es evidente, es indiscutible el interés estratégico que juega el Pacífico en la garantía de un segundo siglo americano. Esto no puede ser pensado sin la extensión del mismo tipo de objetivos y de recursos hacia la gran zona geoestratégica, el Atlántico. Aunque ambas regiones pueden
tienen ventajas comparativas diferentes. El denominador común es que forman parte de una estrategia comercial y geopolítica más amplia. Es innegable que una parte del espacio atlántico, desde la óptica económica y comercial, sigue siendo el principal polo de producción mundial y el mayor mercado en términos de inversión extranjera directa. Las intenciones de establecer un acuerdo de asociación transatlántica de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea muestra el interés por rigurizar la relación comercial en la región. No obstante, el gobierno estadounidense debe seguir una estrategia poligonal en el espacio atlántico a fin de poder revitalizar sus lazos noratlánticos y hemisféricos y al mismo tiempo incrementar y consolidar su relación con África, que quizás es el espacio menos explorado por Estados Unidos y el cual China posee fuertes intereses comerciales. La cuenca atlántica merece una atención similar a la del Pacífico, sobre todo por el potencial que aquella posee en áreas de energía y comercio, sectores claves para el fortalecimiento de la economía estadounidense. De ahí el interés de Estados Unidos por homologar las preferencias y necesidades de múltiples actores y resolver los problemas y retos de estos a escala transatlántica. Sin embargo, uno de los retos principales para dicha armonización radica en la heterogeneidad de valores institucionales, mecanismos culturales que posee cada una de las sociedades que compone el espacio atlántico. El Pacífico, como una prioridad en la agenda política exterior de Estados Unidos, ha sido una manera de interpretar y matizar la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China, y su debilidad principal es pasar por alto la complejidad de la región. Observadores creen que la pertenencia al TPP contribuirá a la expansión comercial de Estados Unidos hacia Asia, así como al fortalecimiento de lazos económicos y geopolíticos con la región, en el cual Estados Unidos es el principal socio comercial para la mayoría de los países. El segundo reto se refiere a la necesidad de México de construir puentes más sólidos con mercados claves de Asia, que, aunque no todos están en el TPP, así podrá llegar a formar parte en un futuro no muy lejano. La participación de México en el TPP también puede ser instrumento para que México establezca vínculos económicos más sólidos con los países de la zona. Resulta fundamental para México vincularse con países de Asia-Pacífico. La razón es sencilla. México depende de variables exteriores para crecer y los motores de crecimiento, la innovación y el desarrollo tecnológicos a nivel mundial se han trasladado a esta región. Probablemente esta sea la zona en la que resulta más urgente acercarse con una visión estratégica, pero también pragmática, pues ahí confluyen economías con gran potencial de crecimiento. El TPP le puede dar pauta a México para desarrollar una plataforma exportadora hacia esa región con una institucionalidad más sólida. El Telecán, en la pasada cumbre de Norteamérica, se anunció por primera vez el comercio intrarregional alcanzó $1 trillón. Lo que plantea el TPP es una zona igual de libre comercio. El nuevo orden mundial. La estrategia de construcción del nuevo orden mundial se compone de 10 iniciativas que van desde el primero, que se adopte un plan para crear un espacio común de justicia, libertad y seguridad. Segundo, crear un mercado transatlántico libre de barreras. Una vez que se adopten los compromisos sobre ese mercado, invitar a otros países a unirse. Tercero, perfeccionar la gobernanza mundial. Consiste en coordinar las acciones del G2 con las del G20 y unir fuerzas para reforzar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuarto,
promover la seguridad energética y las tecnologías verdes. Las demás iniciativas se refieren a la seguridad, la proliferación de armas nucleares y la ayuda de países en desarrollo. Los principios y los pasos a instrumentar para el orden mundial es la creación del mercado libre, transatlántico y las bases de la gobernanza mundial. En esta estratégica de la gobernanza global insiste en la necesidad de unir esta a la iniciativa Transpacífico, y así quedarían incorporados Corea y Japón. Un nuevo orden mundial. Las negociaciones de los acuerdos de cooperación transpacífico y transatlántico y el margen de los países en desarrollo. Para esta escuela, la economía es el medio para el fin, la preservación del orden político liberal occidental amenazado por el avance de las economías asiáticas. La consecuencia, forzar a China a respetar los principios de libre comercio y forjar una gran alianza entre las potencias occidentales para preservar el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, ese fin seguía vigente, como lo declara Margaret Thatcher, para quien la Unión Europea era útil para los fines políticos de la Guerra Fría y para preservar la influencia política de Reino Unido en el mundo, pero siempre y cuando se pudiera impedir que la Unión Europea fuera la puerta trasera de la entrada del socialismo en Europa. Hoy el TPP y el TAP buscan el mismo fin político. El mundo hoy organizado por reglas neoliberales, los estados son cada vez más interdependientes, económica y comercialmente. No obstante, son los responsables de la toma de decisiones en política económica nacional e internacional. Los estados dictan su relación con otros estados a partir de los cálculos e intereses económicos y políticos propios y las acciones para lograrlos. Unas de estas acciones son los acuerdos de libre comercio, las negociaciones y firma y los cambios institucionales para garantizar su implementación. Los acuerdos comerciales expresan la voluntad política de cooperación entre los estados para lograr objetivos económicos y políticos individuales y colectivos, reforzar autonomía y promover internacionalmente sus intereses políticos y económicos. La política comercial es utilizada como un instrumento que influye en el balance de poder entre los estados y el proceso de los cambios políticos y económicos internacionales. ¿Qué buscan las potencias con el TPA y el TPP? El liderazgo en estas iniciativas lo tiene Estados Unidos, él que además tiene la fuerza económica y política para que, en alianza con Europa, imponer sus principios y objetivos. Los países europeos, en lo general, lo respaldan y van unidos a esa construcción de un nuevo orden. Los conflictos pueden surgir en aspectos particulares, pero el fin último es común a los dos, así que exhibimos en rasgos generales la esencia de la política comercial estadounidense como catalizador de todo el proceso. En las dos iniciativas, pero especialmente en el Transpacífico, las negociaciones son prácticamente bilaterales. Por ejemplo, Japón ha de negociar los términos su acceso, primero en el acuerdo de los Estados Unidos y luego los demás miembros. La política comercial de los Estados Unidos, etiquetada como liberación competitiva, tiene propósitos múltiples: reducir los costos de producción, aumento de consumo y apertura de mercados. Pero más que eso, es la palanca de apoyo para promover su política exterior. Aplica criterios políticos para aceptar las solicitudes de iniciativa, negociaciones comerciales, y luego exige el cumplimiento de los requisitos económicos para iniciar las negociaciones, las cuales nunca se inician por iniciativa estadounidense. Durante las negociaciones, una vez firmado un acuerdo, Estados Unidos espera que sus socios defiendan principios afines a los suyos en los temas que considera de interés nacional. Generalmente, los socios satisfacen esas esperanzas.
esperanzas. Esto en virtud que la garantía o remoción de la elegibilidad de preferencias comerciales al mercado de Estados Unidos es ante todo una decisión de política interna. Si bien los programas han creado comercio e incrementado el comercio, los intereses políticos y geoestratégicos juegan un papel significativo en determinar la probabilidad de tener acceso al mercado de Estados Unidos, el país elegido, que se determina internamente por el interés geoestratégico y en gran medida por los vínculos en las alianzas políticas. En la relación de socios comerciales, Estados Unidos considera tanto las potenciales ganancias económicas como la promoción de valores, la construcción de reformas económicas en el país socio, la importancia para la política comercial y para el conjunto de los objetivos de la política exterior. Entre estos objetivos de la política comercial, los políticos y geoestratégicos son los más relevantes. Así, los acuerdos comerciales no se deben analizar desde la óptica exclusiva de las ganancias comerciales, ya que el peso de los objetivos políticos es quizá mayor. Los acuerdos de libre comercio no se pueden comprometer exclusivamente a partir de las potenciales ganancias de creación de comercio entre los países socios. Existen otros intereses y estos son los políticos. De acuerdo, los acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos responden más a una estrategia geopolítica y beneficia solo a aquellos países aliados o amigos que muestran interés en firmar un acuerdo comercial regional o bilateral y estén dispuestos a estrechar alianzas en varios frentes. Es la ruta para generar esquemas de cooperación en el ámbito internacional, otorgando de incentivos o imponiendo sanciones para perseguir el interés nacional. El libre comercio entre socios con heterogéneos grados de desarrollo económico y no prioricen el avance del conocimiento genera pérdidas en el bienestar a los menos desarrollados. Esto por la existencia de círculos virtuosos y viciosos en las economías y relacionados con las diferentes cualitativas de las actividades económicas, las cuales divergen en ritmos de avance de la productividad y generación de conocimiento o capital humano, y en la fortaleza y signo en los encadenamientos y multiplicadores del comercio internacional. Con libre comercio entre socios desiguales, las inversiones en capital humano refuerzan las ventajas comparativas y estáticas iniciales y no abre espacio para el desarrollo en los países atrasados para el crecimiento de las ventajas comparativas y dinámicas, es decir, actividades intensivas en tecnología y conocimiento. Mientras tanto, el avance de la economía mexicana con el Telecán es la dramática expansión de las exportaciones manufacturadas. En las raíces de la iniciativa de expansión comercial están los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, los que en alianza y comunidad de intereses buscan establecer nuevas normas que servirán de estructura a crear. Consideraciones sobre las iniciativas de cooperación transatlántica y transpacífica. La intención que los alienta es establecer como fundamentos de ese orden sus principios y prioridades y salvaguardar el Actis Atlantique, o el conjunto de normas, reglas y procedimientos que acumularon juntos desde la Segunda Guerra Mundial. Los dos esquemas buscan echar esos cimientos en vista del surgimiento en la escena política y económica mundial de países cuya fortaleza económica da derecho a exigir mayor peso en la toma de decisiones multilaterales. La política comercial es un instrumento de la política general, en forma muy particular de la política exterior. La usan los países según su poder negociador, económico y político, para forjar alianzas y dar
incentivos o imponer sanciones a los países según se alineen o no a los principios de los países fuertes. Los esquemas en negociación en lo económico al menos buscan plena liberalización de todo el intercambio de bienes y servicios en zonas de libre comercio que se adicionan con reglas sobre la propiedad intelectual, inversión extranjera, compras estatales, patentes sanitarias, política energética y ambiental, entre otras. Las negociaciones, país por país, primero con Estados Unidos, luego los demás, con lo cual es el primer acuerdo que marca el alcance que deben tener los demás. Las experiencias de México y otros países sugieren que el espacio que estas zonas de libre comercio dejan poco margen para el desarrollo de la actividad con mayores posibilidades de crecimiento de la productividad, generación de conocimiento científico y tecnológico y superiores multiplicadores. Estas actividades son en primera instancia las manufacturadas y los servicios que les sirven de apoyo. México y los países en desarrollo que adoptaron el nuevo modelo con mayor celeridad e intensidad parecen entrampados en un equilibrio de baja productividad, bajo ingreso, bajo consumo y limitada capacidad del mercado interno para estimular la economía, al haberse embarcado en un esquema de comercio típicamente ricardiano, con exportaciones de bajo contenido tecnológico y limitado valor agregado nacional, por lo cual dependen casi exclusivamente del empuje de la demanda externa, que para México es solo un mercado y para todos un factor exógeno, fuera del alcance de las decisiones de política propia. Es poco lo que se puede ganar México de estas iniciativas, en las cuales su voz tendrá poca resonancia.